Bien, pues vamos a sumergirnos hoy en un texto que es, a partes iguales, fascinante y complejo. Nos han pasado un análisis muy detallado de un solo capítulo de la Biblia que, bueno, ha alimentado debates durante casi 2000 años. El segundo capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Es que es un texto que nace de una crisis, de una auténtica crisis. Tienes a una comunidad de creyentes del primer siglo en pánico, pensando que se han perdido la segunda venida de Cristo, y el apóstol Pablo tiene que intervenir. Claro. Pero al hacerlo, no solo los calma, les deja, un mapa profético del fin de los tiempos que se ha estudiado hasta la extenuación. Exacto. Y nuestra misión hoy es justo esa, desentrañar ese mapa. El análisis que tenemos explora esa corrección que Pablo les hace y de paso nos presenta conceptos clave. Una rebelión mundial contra la fe. Ajá. La aparición de una figura siniestra que solemos llamar el anticristo y, quizá lo más enigmático de todo, una fuerza misteriosa que de momento lo está frenando. Esto va mucho más allá de una simple carta. Totalmente. Es que es una lección sobre cómo la desinformación podía, viralizarse incluso en el mundo antiguo y cómo una respuesta pastoral puede acabar teniendo implicaciones, cósmicas. El punto de partida es, como decías, una alarma total. Los tesalonicenses están agitados, sacudidos. La imagen que usa el texto original es la de un barco zarandeado en una tormenta. Creen que el día del Señor ha llegado. Que ya ha empezado todo y se lo han perdido. Eso es. En una época sin redes sociales, ¿cómo se propaga un rumor así con tanta fuerza? Pues por los canales más potentes de la época, que en realidad no son tan distintos a los de ahora. El análisis identifica 3 vías. La primera, y la más poderosa, es lo que el texto llama por espíritu. O sea, una profecía. Exacto. Alguien se levanta en la congregación y afirma tener una revelación directa de Dios. Eso es casi imposible de rebatir. Si alguien dice Dios me lo ha dicho, oponerse es oponerse a Dios. Claro. La segunda vía es por palabra. Sermones, enseñanzas, conversaciones que empiezan a repetir y a amplificar esa supuesta profecía. Y la tercera, que es la que añade un sello de, oficialidad, es por carta como si fuera nuestra. Un momento. ¿Estás diciendo que alguien falsificó una carta de Pablo, del fundador de su iglesia? Eso es. Un nivel de engaño muy sofisticado para la época. Es una de las dos grandes posibilidades. O una falsificación deliberada, o una mala interpretación de la primera carta que Pablo ya les había enviado. Ya. El análisis cita a un comentarista, J. Leal, que se inclina a pensar que la frase, como si fuera nuestra, se refiere específicamente a la carta. Sea como sea, tenían un documento escrito que parecía confirmar sus peores miedos. Es increíble. Y la respuesta de Pablo no es de enfado, es casi de súplica. El texto dice que les ruega. Usa un verbo que implica una ternura pastoral enorme. Les recuerda su enseñanza sobre la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Sí, y usa una palabra griega muy visual para eso. Episunagogé, que evoca la imagen de ser recogidos y reunidos en un mismo lugar. No es una idea abstracta. Les está pintando un cuadro de un reencuentro físico, glorioso, para calmar ese miedo a haberse quedado atrás. Primero calma y luego enseña. Y es aquí donde pasa de ser un pastor a ser un estratega. Les da herramientas para que no vuelvan a ser engañados. Les dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y les da 2 señales inequívocas que deben ocurrir antes de que todo lo demás suceda. Y la primera señal es impactante. Dice que antes debe venir la apostasía. La apostasía. Ahí está la clave, el artículo la. El análisis lo subraya mucho. No habla de un enfriamiento general de la fe o de personas que se alejan de la iglesia, algo que pasa siempre. O sea, no es un fenómeno recurrente. Es un evento único, definitivo. Exactamente. El teólogo Ryrie, que citan en el texto, lo describe como una revuelta agresiva y definitiva contra Dios. Es un abandono de la fe a escala mundial, una rebelión organizada. El artículo definido apunta a que será un evento sin precedentes en la historia humana. Un panorama desolador. Y justo después de esa gran revuelta, el texto dice que se manifestará el gran antagonista de la historia. Así es. Y Pablo le da varios títulos, como para describirlo desde todos los ángulos. Primero lo llama el hombre de pecado o de iniquidad. Ajá. Alguien que no solo quebranta la ley, sino que es la encarnación misma de la anarquía, de la maldad.
Su voluntad es su única ley. El segundo título es aún más oscuro. Hijo de la perdición. Es una expresión hebrea que significa que está destinado a la destrucción. Pero lo realmente potente es que solo hay otra persona en toda la Biblia que recibe ese mismo título. ¿Quién? Judas Iscariote, en el Evangelio de Juan. Vaya, la conexión es deliberada y... escalofriante. Lo está equiparando con el mayor traidor de la historia, sin duda. Y la descripción culmina con su acción definitiva. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El lenguaje original aquí es muy intenso. Usa dos participios que describen una acción continua. Es alguien que constantemente se opone y que constantemente se exalta a sí mismo por encima de todo. Es el orgullo satánico en su máxima expresión. Y esa autoexaltación llega a su clímax cuando se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El análisis insiste en algo. No habla de una estatua, como otros tiranos que profanaron el templo. No. Habla de una persona real, de carne y hueso, que entrará en un futuro templo judío en Jerusalén y exigirá ser adorado como el único Dios verdadero. Es el acto final de blasfemia. Y parece que Pablo se apasiona tanto al describir a este personaje, la urgencia es tal que su gramática se rompe. El texto que tenemos comete lo que se conoce como un anacoluto. ¿Quieres decir que se lanza a advertirles con tanta vehemencia que, literalmente, deja la frase a medias? Correcto. Empieza el versículo diciendo, que nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero nunca termina la oración principal. La descripción de este individuo es tan importante que eclipsa la propia estructura de la frase. Es como si la emoción desbordara la gramática. Exacto. Y justo después añade, ya os decía esto cuando estaba con vosotros, indicando que no era una idea nueva, sino una enseñanza central que les había repetido una y otra vez. Si este personaje es tan inevitable y su llegada está tan detallada, esto plantea una pregunta enorme. ¿Por qué no ha aparecido ya? Llevamos 2000 años esperando. ¿Hay algo que lo frena? Esa es exactamente la pregunta que Pablo anticipa. Y aquí es donde el pasaje se vuelve profundamente misterioso. Dice que sí, que hay algo que lo detiene. Y lo fascinante es que el idioma original juega un poco con nosotros. ¿Cómo? Primero, en el versículo 6, habla de lo que lo detiene, usando una palabra en género neutro. Un algo, una fuerza, un principio, una institución. Como el imperio de la ley, por ejemplo. O los gobiernos que mantienen un cierto orden y evitan el caos absoluto. Esa es una de las interpretaciones más comunes para ese algo. Pero inmediatamente después, en el versículo 7, la gramática cambia. Pasa a hablar de el que al presente lo detiene, usando la misma raíz, pero en género masculino. Un alguien. Ah, claro. Un agente personal. Este simple cambio de un qué a un quién es la fuente de siglos de debate. Así que tenemos una fuerza impersonal y una persona actuando como freno. ¿Y cuáles son las teorías principales sobre su identidad? El análisis que manejamos se centra en las dos más importantes que menciona Ryrie. La primera, y la que parece favorecer el autor de nuestro texto, es que el que lo detiene es el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia en el mundo. Entiendo. Según esta visión, su retirada del mundo coincidiría con el arrebatamiento de los creyentes. Espera. Si el que frena el mal es la presencia de la Iglesia en el mundo, eso significa que para que el mal se desate por completo, la Iglesia tiene que desaparecer primero. Es una idea muy potente y muy controvertida. La segunda gran teoría es que tanto el qué como el quién se refieren al mismo concepto, el gobierno humano y el principio de la ley. El qué sería el sistema legal y el quién una personificación de ese poder, como un gobernante o la autoridad en sí. Exacto. Su retirada significaría la anarquía total, el colapso de la sociedad tal y como la conocemos. Político. En cualquier caso, una vez que ese freno desaparece, se manifestará aquel inicuo. ¿Y cómo entra en escena? Pues entra en escena con una imitación satánica de la venida de Cristo. El texto dice que su llegada será por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios. Pero añade un adjetivo clave: mentirosos. Aquí la pregunta es crucial. ¿Son milagros falsos, en el sentido de que son trucos, ilusionismo, o son milagros reales, pero con un propósito engañoso? Según el análisis, es lo segundo. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. El texto usa 3 palabras distintas para describir los milagros, cubriendo todo el espectro: poder puro,
señales con significado y prodigios que asombran. Ajá. El comentarista L. Morris, citado en la fuente, concluye que todos ellos están, y cito, saturados de falsedad. No son trucos, son demostraciones de poder sobrenatural real, pero su origen es demoníaco y su objetivo es engañar. Poder real al servicio de la mentira. Eso nos lleva a las víctimas de este engaño, los que se pierden. El pasaje es muy específico sobre por qué caen en la trampa. Sí, y la razón es devastadora. No es por falta de información o por ignorancia. La razón explícita es, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. Esa es la frase clave. No dice que no conocieran la verdad, sino que no la amaron. La rechazaron activamente. Fue una decisión del corazón, no un fallo del intelecto. Y esa decisión lleva a una de las frases más duras y difíciles de todo el Nuevo Testamento. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto, leído literalmente, suena terrible. Parece que Dios les tiende una trampa para que se condenen. ¿Cómo se interpreta esto? Es una pregunta fundamental. El análisis lo explica como un acto judicial, no como una acción arbitraria. Se enmarca en la mentalidad semita, que atribuye la causa última de todo a Dios. No es que Dios cree el engaño, sino que ante el rechazo persistente y voluntario de la verdad, Dios retira su protección. eso es, retira su protección y permite que esa persona afronte la consecuencia lógica de su elección. O sea, es menos empujón hacia la mentira y más un dejar ir a alguien que ya corre en esa dirección. Exacto. El análisis traza un paralelo con el faraón en el libro del Éxodo. La Biblia dice varias veces que el faraón endureció su propio corazón antes de que diga que Dios endureció el corazón del faraón. La acción de Dios es la confirmación judicial de una postura que el ser humano ya ha elegido libremente. La condena es el resultado final, no algo que Dios desea activamente. De acuerdo. Después de este panorama tan sombrío de engaño y juicio, el tono de Pablo cambia por completo. Se vuelve hacia los creyentes. Sí, es un giro de 180 grados. Pasa de la advertencia al consuelo. Les llama hermanos amados por el Señor y da gracias porque Dios os escogió para salvación. Es un ancla de seguridad en medio de la tormenta que acaba de describir. Entiendo. Y subraya que la salvación es una combinación de la acción de Dios, la santificación por el Espíritu, y la respuesta humana, la fe en la verdad. Ambas son inseparables. Y les da una orden muy clara. Estad firmes y retened la doctrina. La palabra que usa para doctrina o enseñanzas es a menudo traducida como tradiciones. Y ese término, tradiciones, es un campo de minas teológico. Lo es uno de los puntos de división históricos en el cristianismo. El autor del análisis argumenta desde su perspectiva que aunque Pablo se refería tanto a lo que les enseñó oralmente como por escrito, para los creyentes de hoy la única tradición apostólica con garantía de infalibilidad es la que quedó registrada en las Escrituras. Es decir, que no podemos apelar a supuestas tradiciones orales no bíblicas con la misma autoridad. Esa es la postura que defiende el texto que analizamos. Rechaza la idea de que otras tradiciones no escritas tengan la misma autoridad que la Biblia, que se convierte así en la única norma de fe. Lo que Pablo dijo en persona era vinculante para ellos. Para nosotros, lo vinculante es lo que él y los demás apóstoles dejaron por escrito. Y el capítulo no termina con una orden, sino con algo mucho más personal, una oración. Sí, es una conclusión pastoral bellísima. Pide que Dios mismo los consuele y los fortalezca en toda buena palabra y obra. Busca coherencia entre lo que creen, lo que dicen y lo que hacen. Claro. Y es aquí donde el comentarista L. Morris hace una observación brillante sobre la buena esperanza que menciona Pablo. ¿Y cuál es? Morris señala que, en nuestro uso moderno, la esperanza es un deseo incierto. Espero que haga buen tiempo. Pero en la Biblia, la esperanza es una certeza absoluta. Una confianza fundada no en nuestras circunstancias, sino en la gracia y las promesas de Dios. Por eso concluye, una esperanza basada en Dios no puede jamás quedar decepcionada. Es una seguridad, no un anhelo. Así que, recapitulando, hemos pasado de la ansiedad de una pequeña comunidad del primer siglo, agitada por un rumor, a un esquema del fin de los tiempos que sigue generando un debate intenso. Una simple corrección pastoral se convirtió en una profecía de alcance global. Y nos muestra una batalla final que no se libra principalmente con armas, sino en el terreno de las ideas y las creencias. Es un conflicto entre el amor de la verdad y un poder engañoso. La pregunta última no es ¿a quién sigues?,
sino que amas. Y eso nos deja con una reflexión final que va más allá del texto. El pasaje describe a este antagonista final operando con milagros, señales y prodigios que son innegablemente poderosos y a ojos de cualquiera reales. Si el engaño puede ser tan espectacular, tan convincente, ¿qué significa realmente amar la verdad? ¿Cómo se puede discernir entre un prodigio divino y una falsificación brillante cuando ambos parecen desafiar las leyes de la naturaleza y apelan a nuestros sentidos de la misma manera?